Nunca olvidaré aquel jueves de noviembre en Madrid. El frío se colaba entre los edificios del barrio Salamanca, y yo esperaba a Carmen en nuestra cafetería favorita, La Mallorquina, donde celebrábamos nuestro aniversario de bodas cada año. 15 años juntos. 15 años que pensé inquebrantables. Llegué temprano, como siempre. Pedí un cortado mientras observaba la lluvia golpear contra los cristales empañados. Carmen y yo nos habíamos conocido en la universidad, cuando ambos estudiábamos Derecho. Ella era brillante, de esas mujeres que iluminan cualquier habitación con su presencia. Yo, Alejandro Méndez, un chico de Sevilla con sueños de convertirme en un gran abogado en la capital. Nos enamoramos como en las películas, rápido, intenso, sin dudas. Nuestro bufete jurídico había prosperado. Méndez San Sotomayor Asociados era respetado en los círculos legales madrileños. Teníamos una casa en La Moraleja, vacaciones en Marbella cada verano, y un grupo selecto de amigos con quienes compartíamos cenas y fines de semana. La vida perfecta, ¿verdad? Mi móvil vibró. Un mensaje de Carmen. Llegaré tarde. Reunión de última hora con el cliente de Bilbao. No me esperes, cariño. Suspiré. Era la tercera vez este mes. Las reuniones tardías se habían vuelto frecuentes desde que comenzamos a trabajar con ese nuevo cliente vasco. Rafael Urrutia, un empresario con negocios en construcción, cuyo divorcio estábamos gestionando. Un caso complicado que Carmen había insistido en llevar personalmente. Decidí esperarla de todas formas. Pedí una botella de Rioja y abrí mi portátil para revisar algunos contratos. Fue entonces cuando ocurrió. El destino, esa fuerza misteriosa que a veces parece burlarse de nosotros, decidió intervenir. Miguel, un antiguo compañero de facultad que ahora trabajaba en el Tribunal Supremo, entró en la cafetería sacudiéndose el agua de su abrigo. Al verme, sonrió y se acercó. «Alejandro, qué casualidad. ¿Celebrando algo solo?» «Esperando a Carmen. Hoy es nuestro aniversario». Su rostro cambió. Una sombra de incomodidad cruzó su mirada. «Carmen, pero si acabo de verla hace media hora». «¿Dónde?», pregunté con naturalidad, aunque algo en mi interior ya se tensaba. «En el Hotel Wellington. Estaba con Urrutia, ese cliente vuestro del País Vasco. Parecían bastante cercanos». Miguel debió notar mi expresión porque inmediatamente añadió: «Quizás era una reunión, claro. Ya sabes cómo son estos clientes importantes, siempre en hoteles de 5 estrellas». Asentí fingiendo tranquilidad. «Por supuesto. ¿Te apetece una copa mientras espero?» No recuerdo mucho de la conversación con Miguel. Mi mente estaba en el Hotel Wellington, a solo 3 calles de donde nos encontrábamos. Cuando se marchó, pagué la cuenta y salí a la lluvia sin paraguas. El lobby del Wellington resplandecía con su elegancia habitual. Me acerqué al bar, buscándolos con la mirada. No estaban allí. Una voz interior me decía que debía marcharme, que algunas verdades es mejor no descubrirlas. Pero mis pies se dirigieron al recepcionista. «Buenas noches. Soy Alejandro Méndez. Mi esposa Carmen Sotomayor está en una reunión con el señor Urrutia. ¿Podría indicarme dónde?» El joven consultó su ordenador. «El señor Urrutia está hospedado en la suite 507, señor. ¿Desea que le anuncie?» «No, gracias. Es una sorpresa». El ascensor subió en silencio. Cada piso marcado en el panel digital era un latido que retumbaba en mis oídos. Piso 5. Las puertas se abrieron. Caminé por el pasillo alfombrado hasta la 507. Dudé unos segundos. Luego, en un impulso, golpeé con los nudillos. Nadie respondió. Iba a marcharme cuando escuché la risa de Carmen al otro lado. Esa risa que conocía tan bien, pero con un tono que jamás le había oído conmigo. No sé qué me poseyó. Saqué mi tarjeta de crédito, y con un truco que había visto 1000 veces en películas pero nunca pensé utilizar, forcé la cerradura electrónica. La puerta se abrió. Lo que vi quedará grabado en mi memoria para siempre. Carmen, mi Carmen, en la cama con Rafael Urrutia, las copas de champán en la mesita de noche, la ropa esparcida por el suelo, su maquillaje intacto, como si se hubiera preparado especialmente para él y no para nuestro aniversario. Se quedaron paralizados al verme. La sorpresa en sus rostros pronto se transformó. Vergüenza en ella,
arrogancia en él. Alejandro, susurró Carmen, cubriendo su desnudez con la sábana. Urrutia, sin embargo, sonrió con descaro. Vaya, el marido cornudo en persona. ¿Vienes a unirte a la celebración? Tu mujer es extraordinaria, deberías saberlo. No recuerdo haber cerrado la puerta. No recuerdo el trayecto en ascensor. Solo recuerdo la lluvia mezclándose con mis lágrimas mientras caminaba sin rumbo por las calles de Madrid, sintiendo que cada gota que caía del cielo era un fragmento de mi vida desmoronándose. Esa noche no volví a casa. Me hospedé en un hotel cercano a Atocha. Carmen llamó 27 veces. No contesté. Necesitaba pensar. Necesitaba respirar en un aire que no estuviera contaminado con su traición. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a asomarse entre los edificios de Madrid, tomé una decisión. No iba a romperme. No iba a suplicar explicaciones. No iba a montar una escena de celos ni a hundirme en la autocompasión. Mi dolor se transformaría en algo más. Regresé a casa cuando sabía que Carmen estaría en el bufete. Recogí algunas pertenencias, documentos importantes y mi ordenador personal. Dejé mi alianza sobre la mesilla de noche con una nota. Lo vi todo. No me busques. Luego, me dirigí al bufete. Nuestro bufete. Entré con normalidad, saludando a los empleados. Carmen estaba en su despacho, con los ojos enrojecidos y el maquillaje cuidadosamente aplicado para ocultar una noche sin dormir. Al verme, se levantó de un salto. Alejandro, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Carmen. Mi voz sonaba extrañamente calmada. He venido a decirte que me tomaré unos días libres. Dile a los clientes que estoy indispuesto. ¿Eso es todo? ¿No quieres hablar? ¿No quieres saber por qué? La miré directamente a los ojos. Esos ojos que durante 15 años habían sido mi refugio y ahora eran el reflejo de mi mayor decepción. Ya sé por qué, Carmen. Porque pudiste. Porque quisiste. La pregunta es, ¿sabes lo que has destruido? Salí de allí sin mirar atrás. En mi interior, una idea comenzaba a formarse. Una idea que tomaría tiempo, paciencia y una frialdad que no sabía que poseía. Carmen Sotomayor y Rafael Urrutia habían decidido jugar conmigo. Ahora yo decidiría las reglas del juego. Me instalé en un pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio que Carmen siempre había despreciado por considerarlo demasiado bohemio y vulgar. Ironías de la vida. Ahora encontraba paz entre sus calles estrechas y sus plazas llenas de vida. La casera, doña Encarna, una andaluza de 70 años con más sabiduría que todos los libros de derecho que había estudiado, me recibió sin hacer preguntas cuando le dije que necesitaba un lugar por tiempo indefinido. Los hombres con esa mirada solo huyen de dos cosas, la justicia o una mujer. Y usted no tiene pinta de delincuente. Fue su único comentario mientras me entregaba las llaves. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Carmen continuaba llamando. Mensajes, correos electrónicos, incluso envió a nuestra amiga Lucía a buscarme. Cambié mi número. Creé una nueva dirección de correo. Le dije a Lucía que necesitaba espacio y tiempo. El bufete comenzó a resentirse. Los clientes preguntaban por mí. Los casos se acumulaban. No me importaba. Había delegado mis responsabilidades en Martín, nuestro asociado más joven y brillante, con la excusa de una enfermedad indefinida. Cada mañana despertaba con el mismo sabor amargo en la boca. La traición no solo había destruido mi matrimonio, había envenenado mis recuerdos. Ahora cuestionaba cada momento, cada viaje, cada te quiero. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Desde cuándo mi vida era una construcción de mentiras tan frágil que había bastado un soplo para derribarla? Una tarde, mientras tomaba un café en la plaza de Cascorro, vi pasar a un hombre con el mismo maletín que yo solía llevar. Traje impecable, paso decidido, una alianza de oro en su dedo. Me vi reflejado en él, en lo que había sido hasta hace poco, y me pregunté si él también viviría en la ignorancia, si tras su fachada de éxito, también habría una traición esperando a ser descubierta. Fue entonces cuando lo supe. No podía seguir así. Había dos caminos frente a mí. Podía hundirme en el dolor, convertirme en una sombra de mí mismo,
o podía canalizar esta rabia hacia algo más constructivo, más satisfactorio. Esa misma noche, abrí mi ordenador y comencé a investigar. El bufete tenía acceso a bases de datos privadas, registros mercantiles, información financiera de nuestros clientes. Información que, utilizada correctamente, podía ser más devastadora que cualquier confrontación física. Rafael Urrutia no era solo un empresario exitoso, era un hombre con secretos. Su divorcio no era por incompatibilidad de caracteres como nos había hecho creer. Había un historial de infidelidades, empresas fantasma, dinero no declarado. Carmen lo sabía. Lo había descubierto durante la preparación del caso, y en lugar de utilizarlo profesionalmente, había decidido convertirse en una más de sus conquistas. Durante 2 semanas, me dediqué exclusivamente a recopilar información. Contraté a un detective privado, Rogelio Vega, un ex policía con métodos poco ortodoxos pero efectivos. Le pagué una suma considerable para que siguiera a Carmen y Urrutia, documentando cada encuentro, cada mentira, cada momento en que mi esposa traicionaba no solo nuestro matrimonio, sino también su ética profesional. Nunca había visto a un hombre tan calmado después de ser engañado, me dijo Rogelio mientras me entregaba las fotografías. La mayoría quieren sangre. La sangre mancha, Rogelio. La verdad, sin embargo, quema sin dejar rastro. Mientras tanto, Carmen había pasado de la insistencia al pánico. Nuestras cuentas conjuntas seguían intactas. No había solicitado el divorcio. No había hecho ningún movimiento legal que pudiera alarmarla. Mi silencio era mi mejor arma. Una mañana, recibí una llamada de Santiago, nuestro contador en el bufete. Alejandro, hay irregularidades en las cuentas del caso Urrutia. Carmen ha estado facturando horas que no corresponden, gastos inexplicables. Pensé que debías saberlo. Gracias, Santiago. ¿Has hablado con ella? Intenté hacerlo, pero me evita. Hay algo más. Urrutia ha retirado su caso. Ha dicho que no confía en el bufete sin ti al mando. Sonreí para mis adentros. El primer dominó comenzaba a caer. Ese día, tomé el metro hasta Nuevos Ministerios. Entré en el Corte Inglés y compré un traje nuevo, zapatos italianos, una corbata de seda. Me corté el pelo. Me afeité la barba de 3 semanas. El reflejo que me devolvió el espejo no era el de un hombre derrotado. Al salir, me topé con Elisa, la esposa de Urrutia. La reconocí por las fotografías del expediente. Una mujer elegante, de unos 50 años, con esa dignidad que solo otorga haber sobrevivido a grandes dolores. Nuestros ojos se cruzaron. Algo en mi expresión debió alertarla. ¿Nos conocemos?, preguntó con recelo. No personalmente. Soy Alejandro Méndez. Su marido es cliente de mi bufete. Su rostro se endureció. Ex marido, querrá decir. Y pronto ex cliente, si tiene algo de sentido común. La invité a tomar un café. Al principio se mostró reacia, pero había algo en mi propuesta que despertó su curiosidad. Quizás era la oportunidad de hablar con alguien que entendiera su dolor desde el otro lado. En la cafetería, le conté mi historia. No omití detalles. Le hablé de Carmen, de la traición, de lo que había descubierto. Ella escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, sacó de su bolso un pañuelo de seda y se secó una lágrima solitaria. Rafael destruye todo lo que toca, dijo finalmente. Ha arruinado mi vida, la de nuestros hijos y ahora la suya. Pero usted parece diferente a los otros maridos engañados que he conocido. No veo odio en sus ojos. Veo estrategia. La venganza impulsiva satisface por un instante. La venganza planificada, sin embargo, perdura. Elisa sonrió por primera vez. ¿Y cuál es su plan, señor Méndez? Uno que nos beneficiará a ambos, señora Urrutia. Pero antes, necesito saber hasta dónde está dispuesta a llegar. Hasta donde sea necesario. Rafael me quitó 20 años de vida. Ahora quiero algo a cambio. Esa tarde, mientras regresaba a mi apartamento en Lavapiés, sentí una extraña calma. El dolor seguía ahí, como una cicatriz que nunca desaparecería completamente. Pero ahora tenía un propósito, y lo que era más importante, tenía una aliada.
Doña Encarna me esperaba en el portal, con esa mirada suya que parecía leer el alma. ¿Tiene mejor cara hoy, don Alejandro? ¿Ha encontrado lo que buscaba? No exactamente, doña Encarna, pero he encontrado el camino. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez desde aquel jueves de noviembre. Al día siguiente comenzaría a ejecutar mi plan. Un plan que devolvería a Carmen y Urrutia cada gramo de dolor que me habían causado, pero con los intereses acumulados de mi dignidad recobrada. Nunca olvidaré aquel jueves de noviembre en Madrid. El frío se colaba entre los edificios del barrio Salamanca, y yo esperaba a Carmen en nuestra cafetería favorita, La Mallorquina, donde celebrábamos nuestro aniversario de bodas cada año. 15 años juntos. 15 años que pensé inquebrantables. Llegué temprano, como siempre. Pedí un cortado mientras observaba la lluvia golpear contra los cristales empañados. Carmen y yo nos habíamos conocido en la universidad, cuando ambos estudiábamos Derecho. Ella era brillante, de esas mujeres que iluminan cualquier habitación con su presencia. Yo, Alejandro Méndez, un chico de Sevilla con sueños de convertirme en un gran abogado en la capital. Nos enamoramos como en las películas. Rápido, intenso, sin dudas. Nuestro bufete jurídico había prosperado. Méndez and Sotomayor Asociados era respetado en los círculos legales madrileños. Teníamos una casa en La Moraleja, vacaciones en Marbella cada verano, y un grupo selecto de amigos con quienes compartíamos cenas y fines de semana. La vida perfecta, ¿verdad? Mi móvil vibró. Un mensaje de Carmen. Llegaré tarde. Reunión de última hora con el cliente de Bilbao. No me esperes, cariño. Suspiré. Era la tercera vez este mes. Las reuniones tardías se habían vuelto frecuentes desde que comenzamos a trabajar con ese nuevo cliente vasco. Rafael Urrutia, un empresario con negocios en construcción, cuyo divorcio estábamos gestionando. Un caso complicado que Carmen había insistido en llevar personalmente. Decidí esperarla de todas formas. Pedí una botella de Rioja y abrí mi portátil para revisar algunos contratos. Fue entonces cuando ocurrió. El destino, esa fuerza misteriosa que a veces parece burlarse de nosotros, decidió intervenir. Miguel, un antiguo compañero de facultad que ahora trabajaba en el Tribunal Supremo, entró en la cafetería sacudiéndose el agua de su abrigo. Al verme, sonrió y se acercó. Alejandro, qué casualidad, ¿celebrando algo solo? ¿Esperando a Carmen? Hoy es nuestro aniversario. Su rostro cambió. Una sombra de incomodidad cruzó su mirada. ¿Carmen? Pero si acabo de verla hace media hora. ¿Dónde? Pregunté con naturalidad, aunque algo en mi interior ya se tensaba. En el Hotel Wellington. Estaba con Urrutia, ese cliente vuestro del País Vasco. Parecían bastante cercanos. Miguel debió notar mi expresión, porque inmediatamente añadió. Quizás era una reunión, claro. Ya sabes cómo son estos clientes importantes, siempre en hoteles de 5 estrellas. Asentí, fingiendo tranquilidad. Por supuesto. ¿Te apetece una copa mientras espero? No recuerdo mucho de la conversación con Miguel. Mi mente estaba en el Hotel Wellington, a solo 3 calles de donde nos encontrábamos. Cuando se marchó, pagué la cuenta y salí a la lluvia sin paraguas. El lobby del Wellington resplandecía con su elegancia habitual. Me acerqué al bar, buscándolos con la mirada. No estaban allí. Una voz interior me decía que debía marcharme, que algunas verdades es mejor no descubrirlas. Pero mis pies se dirigieron al recepcionista. Buenas noches. Soy Alejandro Méndez. Mi esposa, Carmen Sotomayor, está en una reunión con el señor Urrutia. ¿Podría indicarme dónde? El joven consultó su ordenador. El señor Urrutia está hospedado en la suite 507, señor. ¿Desea que le anuncie? No, gracias. Es una sorpresa. El ascensor subió en silencio. Cada piso marcado en el panel digital era un latido que retumbaba en mis oídos. Piso 5. Las puertas se abrieron. Caminé por el pasillo alfombrado hasta la 507. Dudé unos segundos. Luego, en un impulso, golpeé con los nudillos. Nadie respondió. Iba a marcharme cuando escuché la risa de Carmen al otro lado. Esa risa que conocía tan bien, pero con un tono que jamás le había oído conmigo. No sé qué me poseyó.
Saqué mi tarjeta de crédito y con un truco que había visto 1000 veces en películas pero nunca pensé utilizar, forcé la cerradura electrónica. La puerta se abrió. Lo que vi quedará grabado en mi memoria para siempre. Carmen, mi Carmen, en la cama con Rafael Urrutia, las copas de champán en la mesita de noche, la ropa esparcida por el suelo, su maquillaje intacto, como si se hubiera preparado especialmente para él y no para nuestro aniversario. Se quedaron paralizados al verme. La sorpresa en sus rostros pronto se transformó. Vergüenza en ella, arrogancia en él. Alejandro, susurró Carmen, cubriendo su desnudez con la sábana. Urrutia, sin embargo, sonrió con descaro. Vaya, el marido cornudo en persona. ¿Vienes a unirte a la celebración? Tu mujer es extraordinaria, deberías saberlo. No recuerdo haber cerrado la puerta. No recuerdo el trayecto en ascensor. Solo recuerdo la lluvia mezclándose con mis lágrimas mientras caminaba sin rumbo por las calles de Madrid, sintiendo que cada gota que caía del cielo era un fragmento de mi vida desmoronándose. Esa noche no volví a casa. Me hospedé en un hotel cercano a Atocha. Carmen llamó 27 veces. No contesté. Necesitaba pensar, necesitaba respirar en un aire que no estuviera contaminado con su traición. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a asomarse entre los edificios de Madrid, tomé una decisión. No iba a romperme. No iba a suplicar explicaciones. No iba a montar una escena de celos, ni a hundirme en la autocompasión. Mi dolor se transformaría en algo más. Regresé a casa cuando sabía que Carmen estaría en el bufete. Recogí algunas pertenencias, documentos importantes y mi ordenador personal. Dejé mi alianza sobre la mesilla de noche con una nota. Lo vi todo. No me busques. Luego, me dirigí al bufete. Nuestro bufete. Entré con normalidad, saludando a los empleados. Carmen estaba en su despacho, con los ojos enrojecidos y el maquillaje cuidadosamente aplicado para ocultar una noche sin dormir. Al verme, se levantó de un salto. Alejandro, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Carmen. Mi voz sonaba extrañamente calmada. He venido a decirte que me tomaré unos días libres. Dile a los clientes que estoy indispuesto. ¿Eso es todo? ¿No quieres hablar? ¿No quieres saber por qué? La miré directamente a los ojos. Esos ojos que durante 15 años habían sido mi refugio y ahora eran el reflejo de mi mayor decepción. Ya sé por qué, Carmen. Porque pudiste. Porque quisiste. La pregunta es, ¿sabes lo que has destruido? Salí de allí sin mirar atrás. En mi interior, una idea comenzaba a formarse. Una idea que tomaría tiempo, paciencia y una frialdad que no sabía que poseía. Carmen Sotomayor y Rafael Urrutia habían decidido jugar conmigo. Ahora yo decidiría las reglas del juego. El silencio puede ser un compañero incómodo. Durante las primeras semanas tras la huida de Carmen, me descubrí varias veces hablando solo en el despacho, como si ella pudiera responderme desde algún rincón. El bufete se convirtió en un barco a la deriva. Los empleados me observaban con una mezcla de compasión y curiosidad, mientras intentaba mantener a flote lo que quedaba de Méndez en Sotomayor. Las especulaciones sobre la desaparición de Carmen crecían como hongos después de la lluvia. Algunos clientes comenzaron a retirar sus casos, temerosos de que el escándalo les salpicara. Santiago, siempre fiel, me advirtió una tarde que necesitábamos actuar rápido si queríamos salvar la firma. Los rumores están matándonos, Alejandro. Dicen que Carmen ha huido con dinero de los clientes, que está en Argentina o Brasil, que tú la amenazaste. ¿Qué propones? Cambio de imagen, nuevo nombre, nueva dirección, un corte limpio con el pasado. Así nació Méndez Abogados, un bufete más pequeño pero más selecto en un elegante edificio de la calle Serrano. Convencí a los mejores talentos de la antigua firma para que se unieran al proyecto, incluido Martín, que había demostrado una lealtad inquebrantable durante mi ausencia. La renovación no fue solo profesional. Vendí la casa de La Moraleja, demasiado grande y demasiado llena de recuerdos para un hombre solo. Compré un ático en Malasaña, un barrio que Carmen consideraba demasiado alternativo y ruidoso para alguien de nuestra posición.
Precisamente por eso me sentía cómodo allí, rodeado de gente que no me conocía, que no susurraba a mis espaldas sobre el abogado cornudo. Una noche, mientras cenaba en un pequeño restaurante argentino del barrio, una mujer se acercó a mi mesa. Alta, de cabello oscuro y ojos inteligentes, llevaba un libro de Gabriel García Márquez bajo el brazo. ¿Puedo sentarme? Todos los demás lugares están ocupados. Se llamaba Laura. Era profesora de literatura en la Universidad Complutense. No hablamos de leyes ni de traiciones. Discutimos sobre Borges, sobre el realismo mágico, sobre si Madrid era más auténtica en verano o en invierno. Fue la primera conversación en meses que no me hizo sentir como un superviviente de un naufragio. Intercambiamos números. Quedamos para tomar café. Luego para cenar. No había prisa, no había expectativas. Solo dos adultos disfrutando de la compañía mutua. «Tienes una tristeza antigua en los ojos», me dijo un día mientras paseábamos por el Retiro. De esas que se llevan como una cicatriz, sin dramatismo, pero siempre presente. Le conté todo. Sobre Carmen, sobre Urrutia, sobre mi venganza calculada. Esperaba ver rechazo o miedo en su mirada. En lugar de eso, encontré comprensión. Cada uno responde al dolor como puede, Alejandro. No te juzgo. Pero me pregunto si esa venganza te ha dado realmente lo que necesitabas. Era una buena pregunta. ¿Me había liberado realmente? Las pesadillas habían disminuido, pero a veces, en la oscuridad de mi habitación, la voz de Carmen seguía susurrándome. En los tribunales me encontraba buscando su figura entre la multitud. ¿Se puede olvidar realmente a alguien que ha sido parte de tu vida durante tanto tiempo? Una tarde de marzo, mientras revisaba un contrato en mi despacho, Marta, mi nueva secretaria, entró con un sobre. «Ha llegado esto para usted, sin remitente», pero el mensajero dijo que era urgente. Dentro había una tarjeta postal de Montevideo y una breve nota. «Te lo devolveré todo. Necesito tiempo». Sentí un escalofrío. Carmen estaba en Uruguay. ¿Habría ido allí directamente o habría pasado por otros países? ¿Y qué quería decir con devolverlo todo? ¿El dinero que había sacado de las cuentas conjuntas? ¿La confianza? ¿Los años perdidos? No se lo mencioné a nadie, ni siquiera a Laura. Guardé la postal en el cajón de mi escritorio y continué con mi día como si nada hubiera sucedido. Pero esa noche, mientras cenábamos en su apartamento cerca de la Gran Vía, Laura notó mi distracción. «Estás a 1000 kilómetros de aquí, Alejandro. ¿Ha pasado algo en el bufete?» «No es nada importante. Solo un caso complicado». Me miró con esa intensidad suya que parecía atravesar cualquier barrera. «Si vamos a construir algo juntos, necesitamos honestidad. La verdad puede ser dolorosa, pero las medias verdades son veneno». Tenía razón. Le mostré la postal al día siguiente. La examinó con atención, como si pudiera extraer más información de esos pocos trazos de tinta. «¿Vas a responderle?» «No sé qué responder, o si debería hacerlo». «¿Qué es lo que temes, Alejandro? ¿Que vuelva? ¿O que no lo haga?» Esa pregunta me acompañó durante días. Mi relación con Laura avanzaba a un ritmo tranquilo pero constante. Era diferente a lo que había tenido con Carmen. Menos intenso quizás, pero más auténtico. No había necesidad de impresionar, de mantener apariencias. Laura me aceptaba con mis cicatrices, con mis silencios, con mis momentos de oscuridad. El bufete prosperaba. Habíamos recuperado la confianza de los clientes y ganado otros nuevos. Martín se había convertido en mi mano derecha, casi en un amigo. La vida comenzaba a tener cierta normalidad. Una mañana, Santiago me llamó a su oficina. Tenía el rostro grave. «Han contactado conmigo desde la fiscalía. Están investigando a Carmen por apropiación indebida y fraude. Parece que Urrutia la ha denunciado». «¿Urrutia?» Pensé que había desaparecido también. «Ha regresado. Al parecer, ha llegado a un acuerdo con las autoridades fiscales. Está colaborando a cambio de clemencia, y Carmen es su moneda de cambio». Sentí una mezcla extraña de emociones. Por un lado, una satisfacción oscura al ver que mi plan había funcionado incluso mejor de lo esperado.
Rafael había terminado traicionando a Carmen como ella me había traicionado a mí. Por otro lado, una inquietud inesperada. ¿Realmente deseaba verla enfrentar cargos criminales? ¿Qué van a pedirme? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. Tu testimonio. Era su socio, su marido. Tu declaración será crucial para el caso. Esa noche no pude dormir. Me senté en la terraza de mi ático, contemplando el cielo de Madrid. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Pensé en Carmen, en algún lugar de Montevideo, quizás ignorante de la tormenta que se avecinaba. Pensé en Urrutia, dispuesto a hundir a su antigua amante para salvarse. Y pensé en mí mismo, en el hombre que había puesto en marcha todo este engranaje de destrucción. Laura me encontró así envuelto en pensamientos cuando amaneció. ¿Has estado aquí toda la noche? Tengo que tomar una decisión difícil. Le expliqué la situación. Su rostro no reveló juicio, solo preocupación sincera. ¿Qué quieres hacer, Alejandro? No lo que crees que deberías hacer, sino lo que realmente quieres. Quiero paz. Quiero dejar atrás todo esto. Entonces quizás sea hora de cortar el último hilo que te une a ella. Ese mismo día, contacté con un abogado penal, Alberto Vidal, un viejo amigo de la facultad. Le expliqué la situación, sin omitir mi papel en el desmoronamiento de Carmen y Urrutia. Técnicamente no has cometido ningún delito, me aseguró. Exponer la verdad, incluso de forma calculada, no es ilegal. Pero moralmente, es complicado. ¿Qué me recomiendas? Colabora con la fiscalía, pero limítate a los hechos que puedas probar documentalmente. No especules, no acuses directamente. Deja que sean ellos quienes conecten los puntos. Seguí su consejo. Entregué los documentos que demostraban las irregularidades financieras en el bufete, las facturas alteradas, los pagos sospechosos. No mencioné la relación personal entre Carmen y Urrutia, ni mis sospechas sobre acuerdos secretos entre ellos. Dejé que los hechos hablaran por sí mismos. Semanas después recibí otra postal, esta vez desde Buenos Aires. Sé lo que has hecho. Siempre te subestimé. Adiós, Alejandro. Esas fueron las últimas palabras que recibí de Carmen, breves, frías, pero con un reconocimiento implícito que me proporcionó cierto cierre. No había amor en esas líneas, ni arrepentimiento, solo la constatación de una derrota. Laura y yo decidimos irnos de vacaciones a Cádiz, a una pequeña casa frente al Atlántico que había pertenecido a mis padres. Allí, con el rumor constante de las olas como fondo, comenzamos a hablar de un futuro juntos. ¿Crees que algún día podrás confiar plenamente en alguien de nuevo? Me preguntó una noche mientras cenábamos en la terraza. Estoy aprendiendo a hacerlo contigo, día a día. Me sonrió, esa sonrisa suya que iluminaba desde dentro. No necesito que olvides, Alejandro. Solo que no permitas que el pasado defina lo que podemos construir. Y así, entre las ruinas de lo que había sido mi vida, comencé a levantar algo nuevo. No era perfecto, no estaba libre de dudas ni de momentos oscuros, pero era auténtico. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí agradecido por la traición que me había obligado a redescubrirme. El tiempo es un sastre peculiar. Va cosiendo los jirones de nuestra vida, transformando heridas abiertas en cicatrices cada vez menos visibles. 3 años pasaron desde aquella última postal de Buenos Aires. 3 años en los que Méndez Abogados se consolidó como uno de los bufetes más respetados de Madrid, especializado en derecho mercantil y casos de fraude corporativo. La ironía no se me escapaba. Mi experiencia personal me había convertido en un experto en detectar mentiras y manipulaciones financieras. Mi relación con Laura evolucionó con la naturalidad de lo inevitable. Nos casamos en una ceremonia íntima en Toledo, con apenas 30 invitados. Elisa Urrutia estuvo entre ellos, convertida ya no en cómplice de venganza sino en una amiga verdadera. Doña Encarna, mi casera de Lavapiés, vino con su nieto y lloró durante toda la ceremonia, repitiendo que este hombre se merecía algo bueno en la vida. Laura y yo nos mudamos a una casa en Pozuelo, con jardín y espacio suficiente para la biblioteca que ambos soñábamos construir. Cada noche, leíamos en voz alta fragmentos de nuestros libros favoritos.
creando nuestro propio ritual de intimidad. Las pesadillas se habían vuelto escasas, los fantasmas de mi matrimonio anterior relegados a rincones cada vez más distantes de mi memoria. O eso creía. Todo cambió una mañana de octubre. Estaba en el juzgado, preparándome para la vista preliminar de un caso importante, cuando Martín se acercó con expresión grave. «Alejandro, hay alguien que quiere verte. Dice que es urgente. Estamos a punto de entrar. ¿Quién es?» No ha querido identificarse. Solo ha dicho que viene de parte de Carmen. El nombre cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Carmen. 3 años sin pronunciar ese nombre en voz alta. Y sin embargo, seguía teniendo el poder de alterar mi pulso. Dile que me espere en la cafetería del juzgado. Iré después de la vista. Durante toda la sesión estuve disperso, mi mente divagando sobre quién podría ser ese mensajero y qué podría querer Carmen después de tanto tiempo. El juez tuvo que llamarme la atención 2 veces por no responder a sus preguntas. Finalmente, conseguimos un aplazamiento de 2 semanas, lo que mi cliente consideró una pequeña victoria dadas las circunstancias. En la cafetería, buscando entre las mesas, encontré a una mujer de unos 60 años, vestida con elegancia discreta, que me observaba con ojos cansados pero alertas. Me senté frente a ella sin preámbulos. «¿Viene de parte de Carmen?» «Soy Pilar Sotomayor, su madre». Hablaba con un ligero acento andaluz, recordándome que Carmen había crecido en Granada. No nos conocimos nunca. Mi hija siempre mantuvo su vida profesional separada de la familia. «¿Dónde está ella?» Pilar bajó la mirada. «Carmen falleció hace 3 meses en Montevideo. Cáncer de páncreas, muy agresivo. Desde el diagnóstico hasta apenas 4 meses. La noticia me golpeó con una fuerza inesperada. Carmen muerta. La mujer que había amado, odiado y finalmente intentado olvidar, ya no existía. Sentí un vacío extraño, como si un fragmento de mi propia historia hubiera desaparecido. «Lo siento», dije finalmente. «¿Por qué ha venido a decírmelo personalmente?» «Porque Carmen dejó algo para ti, y una carta». Sacó un sobre de su bolso. Insistió en que te lo entregara en persona, que comprobara que lo leías. Tomé el sobre con cautela, como si pudiera contener algo peligroso. ¿Sabe qué dice? No. Mi hija y yo nos reconciliamos al final, pero nunca hablaba de ti. Solo sé que necesitaba hacer esto antes de irse. Guardé el sobre en mi chaqueta. ¿Necesita algo? ¿Puedo ayudarla de alguna manera? Ya has hecho suficiente, para bien o para mal. Su tono no era acusatorio, solo cansado. Mi hija cometió errores, grandes errores, pero también sufrió las consecuencias. Espero que encuentres paz, Alejandro Méndez. Sea lo que sea que Carmen escribió en esa carta, recuerda que son palabras de una moribunda intentando cerrar sus asuntos pendientes. Se levantó con dignidad, rechazando mi ofrecimiento de pagar su café. Ya no pertenezco a tu vida, como tú ya no perteneces a la de Carmen. Esto es solo un último acto de un drama que debería haber terminado hace tiempo. La vi marcharse, erguida a pesar del peso de su duelo. Me quedé solo, con el sobre quemándome en el bolsillo y un torbellino de emociones contradictorias. Esa tarde no regresé al bufete. Caminé por Madrid sin rumbo, atravesando el Retiro, bajando por la Castellana, perdiéndome en calles secundarias. No me atrevía a abrir la carta. ¿Qué podría decirme Carmen desde la muerte que cambiara algo? ¿Una confesión? ¿Un último ataque? ¿Un perdón que ya no importaba? Llegué a casa tarde. Laura me esperaba, preocupada por mi ausencia y mis mensajes evasivos. Al verme, supo inmediatamente que algo había sucedido. «Carmen ha muerto», le dije sin preámbulos. «Cáncer». Su madre vino a decírmelo y a entregarme esto. Le mostré el sobre aún cerrado. Laura lo miró sin intentar tomarlo. «¿Quieres que te deje solo para leerla?» «No. Lo que sea que diga, no tengo secretos contigo». Nos sentamos en el sofá. Con manos ligeramente temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita y una llave antigua, de esas que abren cajas de seguridad bancarias. La caligrafía de Carmen, siempre impecable, mostraba ahora cierta fragilidad. «Alejandro», comenzaba la carta, «cuando leas esto ya no estaré.
La muerte tiene una forma curiosa de clarificar las prioridades y barrer las excusas. Nunca te pedí perdón, no porque no lo merecieras, sino porque sabía que mis palabras serían insuficientes frente al daño causado. Lo que hiciste después de descubrir mi traición fue brillante y terrible. Me destruiste sin levantar la voz, sin derramar una gota de sangre. Urrutia y yo nos convertimos en presas fáciles de nuestra propia paranoia. Él me traicionó, como era previsible. Yo huí, como una cobarde. En estos años he vivido con el eco de mis errores, saltando de un país a otro sin encontrar paz. La enfermedad, cuando llegó, me pareció casi una liberación. Por fin algo contra lo que no podía luchar con engaños o manipulaciones. La llave que te envío abre una caja de seguridad en el Banco Santander de la calle Alcalá. Contiene documentos que prueban que Urrutia sigue cometiendo fraudes, ahora a mayor escala. También hay pruebas de mi complicidad, lo suficiente para hundirme si siguiera viva. Haz con ello lo que consideres justo. No busco redención, Alejandro. Solo quiero que sepas que, a mi manera retorcida, te quise. Lo que hice no fue por falta de amor, sino por un vacío dentro de mí que nada podía llenar. Ni tu devoción, ni la adrenalina de la traición, ni todo el dinero que robé. Espero que hayas encontrado felicidad. Te la mereces más que nadie que haya conocido. Carmen. Doblé la carta lentamente. Laura me observaba en silencio, respetando el torbellino de emociones que debía estar reflejándose en mi rostro. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. No lo sé. Es extraño. Durante años deseé algún tipo de confesión, de reconocimiento por su parte. Ahora que lo tengo, no siento la satisfacción que esperaba. Porque ya no eres la misma persona que buscaba esa validación. Has seguido adelante. Miré la llave en mi mano. ¿Qué harías tú con esto? Laura reflexionó antes de responder. No puedo decidir por ti, pero pienso que Urrutia debería enfrentar las consecuencias de sus actos, no por venganza, sino por justicia. Al día siguiente fui al banco. La caja de seguridad contenía exactamente lo que Carmen había descrito: documentos, registros bancarios, grabaciones. Todo perfectamente organizado, como si fuera un caso más preparado por la brillante abogada que había sido. Había también un sobre con 50.000 euros en efectivo y una nota simple: lo que pude recuperar de lo que te quité. Durante días analicé la información, consultando discretamente con colegas de confianza. Urrutia había ascendido en el mundo empresarial, ahora dirigía un fondo de inversiones que manejaba dinero de pequeños ahorradores. Sus fraudes habían evolucionado, volviéndose más sofisticados pero también más dañinos. Cientos de personas podrían perder sus ahorros si su esquema Ponzi se derrumbaba. Una semana después de recibir la carta de Carmen, invité a Elisa a cenar en casa. Laura preparó paella, sabiendo que era su plato favorito. Después de la cena, mientras tomábamos café en el jardín, le conté sobre Carmen y los documentos. Rafael siempre cae de pie, comentó Elisa con amargura, como los gatos. Esta vez podría ser diferente. La información es sólida, suficiente para una investigación formal. ¿Y qué vas a hacer? Esa es la cuestión. Podría entregarlo todo a las autoridades, anónimamente. O podría usar los documentos para un caso civil, representando a inversores perjudicados. O podrías no hacer nada, sugirió Elisa. Dejar que el pasado descanse por fin. La miré sorprendido. ¿No quieres verlo pagar por lo que ha hecho? Ya pagó, Alejandro. Me devolvió lo que me correspondía en el divorcio, incluso más. Y tú has construido una nueva vida. ¿Vale la pena reabrir viejas heridas? Esa noche, después de que Elisa se marchara, Laura y yo tuvimos una larga conversación. Hablamos de justicia, de perdón, de dejar ir el pasado. Hablamos de lo que significaría involucrarme de nuevo en una batalla contra Urrutia. Carmen te ha puesto en una posición difícil, observó Laura. Su último acto ha sido devolverte la responsabilidad de decidir sobre el destino de Urrutia. Y quizás sobre su legado también. Si estos documentos salen a la luz, su reputación quedará destruida para siempre, incluso después de muerta. ¿Y eso te importa? La pregunta me hizo reflexionar. ¿Me importaba lo que la gente pensara de Carmen ahora que ya no estaba?
Me importaba proteger la memoria de la mujer que me había traicionado, pero que, en sus últimos momentos, había intentado algún tipo de reparación. No lo sé, respondí honestamente. Pero sí sé que no quiero que estas decisiones me consuman como lo hicieron antes. No quiero que Urrutia o Carmen sigan definiendo quién soy. A la mañana siguiente tomé mi decisión. Reuní todos los documentos y me dirigí a la Fiscalía Anticorrupción. Solicité una reunión con la fiscal jefe y entregué todo el material, explicando su procedencia y mi relación con el caso. ¿Por qué hace esto ahora, señor Méndez?, preguntó la fiscal después de revisar preliminarmente los documentos. Porque hay personas inocentes que podrían resultar perjudicadas y porque necesito cerrar este capítulo de mi vida. No mencioné a Carmen ni su carta. Dejé que los documentos hablaran por sí mismos, como pruebas de un delito continuado, sin añadir el drama personal que los había puesto en mis manos. Al salir de la fiscalía, sentí un peso abandonar mis hombros. Había cumplido con mi deber profesional y moral, sin convertirlo en una venganza personal. Había actuado como el abogado que siempre quise ser, no como el hombre herido en que me había convertido después de la traición. Esa tarde, Carmen fue mencionada por última vez en nuestra casa. Laura y yo decidimos hacer una pequeña ceremonia simbólica en el jardín. Quemamos la carta y esparcimos las cenizas al viento. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Laura mientras observábamos las últimas brasas. De muchas cosas, pero no de cómo ha terminado todo. No de ti, no de la vida que tenemos ahora. El fantasma de Carmen por fin se desvanecía, no por mi venganza calculada de años atrás, sino por mi decisión consciente de liberarla y liberarme del ciclo interminable de dolor y retribución. Dicen que las noticias viajan rápido, pero los escándalos vuelan. Apenas 3 meses después de mi visita a la Fiscalía Anticorrupción, el nombre de Rafael Urrutia aparecía en todos los periódicos. Estafa millonaria, esquema piramidal, cientos de afectados. Las mismas palabras se repetían en cada titular, como un eco interminable que resonaba por todo Madrid. Desde mi despacho en Méndez Abogados, observaba el desarrollo de los acontecimientos con cierta distancia emocional, como quien contempla una tormenta desde la seguridad de su hogar. La Comisión Nacional del Mercado de Valores había intervenido el Fondo de Inversiones de Urrutia. Sus cuentas estaban bloqueadas. El imperio que había construido sobre arena se desmoronaba a una velocidad vertiginosa. Lo que no esperaba era la llamada de Alberto Montalvo, uno de los fiscales encargados del caso. Alejandro, necesitamos tu colaboración. Los documentos que aportaste son cruciales, pero necesitamos que testifiques. Pensé que mi declaración inicial sería suficiente. Urrutia está contraatacando. Ha contratado a 3 de los mejores penalistas del país. Alega que los documentos fueron obtenidos ilegalmente, que todo es una conspiración orquestada por ti y, bueno, por Carmen Sotomayor. Carmen está muerta. Lo sabemos. Eso hace que sea más fácil culparla. Está construyendo una narrativa donde ella robó esos documentos y te los entregó como parte de una venganza personal contra él. Suspiré profundamente. Urrutia seguía jugando sucio, ahora utilizando la muerte de Carmen como escudo. ¿Cuándo necesitas que declare? La semana que viene. Prepárate para preguntas duras, Alejandro. Intentarán desacreditarte, sacar a relucir todo el pasado. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a Laura sobre la citación. Su rostro mostró preocupación. ¿Estás preparado para que todo salga a la luz? Lo nuestro, lo de Carmen, tu venganza. No tengo nada que ocultar. Si preguntan, diré la verdad. Carmen me traicionó. Yo respondí exponiendo sus irregularidades profesionales. Todo lo demás son especulaciones. Laura me tomó la mano. Te apoyaré pase lo que pase. Pero no subestimes a un hombre como Urrutia cuando está acorralado. Es cuando las fieras son más peligrosas. Los días siguientes fueron tensos. Preparé mi testimonio con la ayuda de Alberto, anticipando cada posible línea de ataque. El bufete estaba dividido. Algunos compañeros me apoyaban incondicionalmente. Otros temían que el escándalo nos salpicara a todos. La noche anterior a mi declaración,
Recibí una llamada inesperada. Una voz masculina, tensa pero controlada. Señor Méndez, soy Javier Urrutia, el hijo de Rafael. Me quedé mudo por un instante. Sabía de la existencia del hijo de Urrutia, pero nunca habíamos coincidido. ¿Qué puedo hacer por usted, Javier? Quiero reunirme con usted. Antes de su declaración mañana. Es importante. Acordamos vernos en una cafetería cerca de mi casa, un lugar neutro y público. Laura insistió en acompañarme, aunque esperaría en una mesa cercana. No confío en nadie relacionado con ese hombre, dijo mientras nos dirigíamos allí. Javier Urrutia tenía unos 30 años, el mismo porte elegante de su padre, pero con una mirada más honesta, menos calculadora. Se presentó con una formalidad que rayaba en la rigidez. Agradezco que haya aceptado verme, señor Méndez. Puedes llamarme Alejandro. ¿De qué se trata, Javier? De mi padre, obviamente. Y de lo que va a decir mañana en su declaración. Si esperas que cambie mi testimonio, has perdido el tiempo. Javier negó con la cabeza. No he venido a pedirle eso, he venido a entregarle esto. Sacó una carpeta de su maletín y la deslizó hacia mí. Dentro había más documentos, correos electrónicos impresos, transferencias bancarias. ¿Qué es esto? Pruebas adicionales. Cosas que incluso usted desconoce. Mi padre no solo estafó a los inversores de su fondo, también ha estado blanqueando dinero para varios grupos criminales. Esto es solo la punta del iceberg. Lo miré sorprendido. ¿Por qué me das esto? Es tu padre. Javier sonrió con tristeza. Precisamente por eso. Porque es mi padre, y necesita parar. Lleva toda la vida creyéndose intocable, destruyendo vidas, incluida la de mi madre y la mía. Lo que hizo con Carmen Sotomayor y con usted es solo un capítulo más en una larga historia de manipulaciones. Estos documentos podrían enviarlo a prisión por muchos años. Lo sé, y es exactamente lo que merece. La determinación en su voz era inquebrantable. Mañana intentará destrozar su credibilidad, señor Méndez. Utilizará cada truco sucio del manual. Con esto, usted tendrá munición para contraatacar. ¿Por qué no has llevado esto directamente a la fiscalía? Porque necesitaba asegurarme de que llegaría a las manos correctas. Los contactos de mi padre son extensos. Confío en su integridad más que en el sistema. Antes de marcharse, Javier añadió algo más. Carmen Sotomayor no fue la primera ni la última. Mi padre tiene un talento especial para identificar vulnerabilidades en las personas y explotarlas. Lo hizo con ella. Lo intentó hacer con usted. La diferencia es que usted supo responder. Esa noche, Laura y yo revisamos la documentación aportada por Javier. Era demoledora. No solo confirmaba las acusaciones originales, sino que habría nuevos frentes, mucho más graves. ¿Vas a utilizar esto mañana?, preguntó Laura. No directamente. Se lo entregaré a Alberto antes de la declaración. Si Urrutia intenta desacreditarme, entonces veremos. La sala del juzgado estaba abarrotada cuando llegué a la mañana siguiente. Periodistas, afectados por la estafa, curiosos. Rafael Urrutia estaba sentado junto a sus abogados, con la arrogancia intacta a pesar de las circunstancias. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No había miedo en sus ojos, solo un desprecio calculado. Mi declaración comenzó con normalidad. Relaté cómo habían llegado a mí los documentos, la muerte de Carmen, mi decisión de entregarlos a las autoridades. El fiscal me guiaba con preguntas precisas, construyendo meticulosamente el caso. Luego llegó el turno de la defensa. El abogado principal de Urrutia, Ignacio Bermúdez, se acercó con una sonrisa depredadora. Señor Méndez, ¿es cierto que usted y la señora Sotomayor estuvieron casados? Sí, durante 15 años. ¿Y es cierto que se separaron de forma traumática? Nos separamos después de que descubriera su infidelidad con el señor Urrutia. Un murmullo recorrió la sala. El abogado continuó imperturbable. ¿No es cierto que usted orquestó una campaña de desprestigio contra su exesposa y mi cliente? No. Simplemente expuse irregularidades profesionales que había detectado. ¿Irregularidades? ¿O fabricó evidencias para vengarse de ambos? El interrogatorio continuó en esa línea durante casi una hora. Bermúdez intentaba presentarme como un marido despechado, obsesionado con la venganza.
dispuesto a manipular pruebas para destruir a quienes le habían herido. Respondí con calma, ciñéndome a los hechos, sin mostrar la ira que intentaba provocar. Finalmente el abogado lanzó su ataque definitivo. Señor Méndez, ¿no es verdad que usted y la señora Carmen Sotomayor mantuvieron contacto secreto después de su separación? ¿Que planearon juntos esta conspiración contra mi cliente? Carmen y yo no tuvimos contacto hasta poco antes de su muerte, cuando me envió los documentos a través de su madre. Puede probarlo, porque tengo aquí registros telefónicos que sugieren lo contrario. Bermúdez mostró unos documentos. Eran falsos, por supuesto, pero lo suficientemente convincentes para sembrar dudas. Fue entonces cuando el fiscal Alberto Montalvo intervino. Señoría, la Fiscalía desea presentar nueva documentación relevante para este caso. Documentación que demuestra no solo la culpabilidad del señor Urrutia en los hechos que se le imputan, sino también su intento de obstruir la justicia mediante la fabricación de pruebas falsas. Los abogados de Urrutia protestaron vehementemente, pero el juez permitió la incorporación de los nuevos documentos. Mientras se examinaban, observé cómo el rostro de Rafael Urrutia perdía gradualmente su color. Sus ojos buscaron entre el público hasta encontrar a su hijo. La mirada que intercambiaron estaba cargada de traición y comprensión tardía. El resto de la sesión fue un desastre para la defensa. Los documentos aportados por Javier no solo desmontaban la estrategia de desacreditación, sino que añadían nuevos cargos potenciales contra Urrutia. El juez ordenó su detención preventiva, considerando el alto riesgo de fuga. Al salir del juzgado, rodeado de periodistas que gritaban preguntas, vi a Javier Urrutia esperando junto a un taxi. Nuestros ojos se encontraron en un breve momento de reconocimiento mutuo. No había triunfo en su mirada, solo la pesada certeza de haber hecho lo correcto al precio de sacrificar a su propio padre. Esa noche, sentado en el jardín con Laura, reflexioné sobre los extraños giros que había dado mi vida. Es curioso, comenté mientras contemplábamos las estrellas. Comencé buscando venganza personal y terminé participando en algo mucho mayor. Un tipo de justicia que trasciende lo personal. La vida rara vez sigue los caminos que planeamos, respondió Laura. A veces nos lleva a lugares que ni siquiera podíamos imaginar. En los meses siguientes, el caso Urrutia se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros de la década. Más víctimas, más cómplices, más ramificaciones de lo que nadie había anticipado. Rafael fue condenado a 12 años de prisión. Su imperio se desintegró, aunque parte de los fondos nunca fueron recuperados. Méndez Abogados creció exponencialmente. Muchos de los afectados por el fraude nos contrataron para representarlos en los procesos civiles. Me convertí, irónicamente, en una especie de especialista en casos de estafas financieras complejas. Un año después del juicio, recibí una carta de Javier Urrutia. Había aceptado un puesto en Suiza, lejos del estigma del apellido familiar en España. A veces me pregunto si hice lo correcto, escribía. Luego recuerdo todas las vidas que mi padre arruinó, incluida la mía, y sé que no tenía otra opción. Gracias por ser el catalizador que puso fin a su reinado de manipulación. Espero que haya encontrado paz. La paz. Ese concepto elusivo que había perseguido desde aquella noche en el Hotel Wellington. ¿La había encontrado realmente? Mirando a Laura, que leía tranquilamente a mi lado, sentí que la respuesta era afirmativa. No era una paz perfecta o inmutable. Era una paz construida día a día, imperfecta pero auténtica. Una tarde, mientras ordenaba viejos archivos en casa, encontré la última postal de Carmen, la que había enviado desde Buenos Aires. Sé lo que has hecho. Siempre te subestimé. Esas palabras que alguna vez me habían parecido un reconocimiento amargo de derrota, ahora me sonaban diferentes. Quizás era un reconocimiento de otra cosa, de mi capacidad para sobrevivir, para reconstruirme, para encontrar un camino hacia adelante incluso desde las cenizas. ¿Qué miras con tanta atención?, preguntó Laura, entrando en el estudio. Solo un recuerdo, un capítulo cerrado. Guardé la postal en una caja junto con otros objetos del pasado, no para olvidar, nunca olvidaría, sino para contextualizar, para recordar que el dolor había sido real,
pero también lo había sido la superación. El cierre del círculo no llegó con la condena de Urrutia, ni con la muerte de Carmen, ni siquiera con mi nuevo matrimonio. Llegó silenciosamente, en pequeños momentos cotidianos. Una mañana despertando sin el peso de la traición en el pecho, una tarde riendo sinceramente sin sombras del pasado, una noche mirando al futuro con esperanza genuina en lugar de determinación vengativa. Mi venganza había sido perfecta, sí, pero lo verdaderamente perfecto no había sido el castigo infligido a quienes me dañaron, sino la vida que había conseguido construir a partir de sus escombros. Una vida donde la traición era solo un capítulo, no el final de la historia. Una vida donde había aprendido que la mejor respuesta al dolor no es devolver el golpe, sino transformarlo en algo nuevo y valioso. Y esa, quizás, fue la venganza más dulce de todas.